Probablemente te sientes bastante cómodo afirmando que la galaxia de Andrómeda está a unos 2,5 millones de años luz de distancia. Del mismo modo que te parece razonable decir que la estrella más cercana se encuentra a unos 4 años luz. Estas cifras se presentan como si describieran separaciones objetivas en una especie de escenario espacial que existe independientemente de lo que sucede dentro de él. Pero esa imagen presupone algo que la física moderna ya no puede sostener sin matices profundos. Cuando los astrónomos hablan de años luz, no están describiendo simplemente cuánto espacio hay entre dos objetos. Lo que están haciendo es utilizar una relación entre eventos, la emisión de un rayo de luz en un lugar del universo y su recepción en otro. La distancia, en este sentido, no aparece como una propiedad primaria del mundo físico, sino como algo derivado de la estructura causal del espacio-tiempo. La luz que ves hoy proveniente de Andrómeda abandonó esa galaxia hace millones de años. La afirmación de que está a 2,5 millones de años luz no describe dónde está ahora, sino qué tipo de trayectoria ha tenido que seguir una señal luminosa dentro de la geometría del universo. Desde este punto de vista, la distancia no es una longitud en un espacio estático, sino una manifestación de cómo los eventos están relacionados dentro de una estructura geométrica más profunda. Incluso dentro de la cosmología, este problema se vuelve inmediato. Puedes hablar de la distancia recorrida por la luz, de la separación que tenía el objeto cuando emitió esa luz, o de la distancia que tendría ahora si congelaras la expansión del universo en un instante dado. Estas no son meras convenciones lingüísticas, son definiciones geométricamente distintas. No existe una única cantidad que merezca ser llamada la distancia real. Lo que llamamos distancia depende de cómo seccione el espacio-tiempo en superficies tridimensionales de simultaneidad, y esas secciones no están dadas de manera única por la naturaleza, sino que dependen de cómo elijas describir la evolución del universo. Antes de seguir, si este tipo de ideas, donde la geometría sustituye a la intuición, te resultan sugerentes, te invito a suscribirte al canal, porque lo que sigue no hará más que profundizar en una imagen del universo donde nuestras nociones cotidianas dejan de ser guías fiables para entender la realidad física. Y aquí es donde la relatividad especial introduce una dificultad aún mayor. En dos observadores que se mueven uno respecto al otro, no estarán de acuerdo sobre qué eventos ocurren simultáneamente. Y si no hay acuerdo sobre la simultaneidad, tampoco puede haberlo sobre qué puntos del espacio existen al mismo tiempo, y por tanto, sobre qué distancia los separa. La contracción de Lorentz no es un efecto dinámico que deforme objetos dentro de un espacio preexistente. Es una consecuencia de que distintas elecciones de simultaneidad generan distintas geometrías espaciales dentro de un mismo espacio-tiempo cuatridimensional. La distancia deja entonces de ser una propiedad del mundo y pasa a ser una propiedad de la descripción. La relatividad general no simplemente modifica nuestra comprensión de cómo se mueven los objetos dentro del espacio. Modifica la propia noción de lo que significa que exista un espacio. En la física clásica, el espacio funciona como un escenario pasivo, una especie de fondo rígido dentro del cual los cuerpos se desplazan, interactúan y evolucionan con el tiempo. Las distancias entre dos puntos están definidas previamente, independientemente de lo que ocurra dentro de ese espacio. Pero en la relatividad general, esa separación conceptual entre escenario y actores deja de existir. La masa y la energía no se limitan a moverse dentro del espacio-tiempo. Alteran su propia estructura geométrica,
Lo que entendemos como gravedad no es una fuerza en el sentido newtoniano, sino una manifestación de la curvatura del espacio-tiempo mismo. Esto tiene una consecuencia profundamente perturbadora, porque si la geometría del espacio depende del contenido material del universo, entonces también lo hacen las distancias entre sus puntos. El camino más corto entre dos eventos ya no está determinado por una línea recta preexistente, sino por lo que se conoce como una geodésica, una trayectoria que refleja la curvatura local del espacio-tiempo. Y esa curvatura depende, a su vez, de cómo esté distribuida la materia y la energía. En otras palabras, la distancia deja de ser una propiedad fija del mundo físico y pasa a convertirse en algo dinámico. Puedes modificar las separaciones espaciales simplemente alterando la distribución de masa. Dos regiones que parecerían cercanas si el espacio fuese plano pueden estar separadas por una distancia propia enorme cuando la curvatura gravitatoria es significativa. Y lo contrario también es posible. Regiones que parecerían lejanas según una intuición euclidiana pueden encontrarse conectadas por trayectorias sorprendentemente cortas debido a la forma en que el espacio-tiempo se deforma. La luz misma deja de seguir trayectorias rectilíneas, se curva, y al hacerlo, transforma nuestra percepción de qué está cerca y qué está lejos. En presencia de objetos extremadamente masivos, como estrellas de neutrones o agujeros negros, el espacio-tiempo puede deformarse hasta tal punto que la distancia entre dos puntos deja de ser una cantidad que pueda definirse sin ambigüedad global. Incluso el concepto de que dos puntos estén en el mismo lugar comienza a depender del sistema de coordenadas utilizado para describirlos. Y esto no es simplemente una cuestión de conveniencia matemática. Diferentes selecciones de coordenadas pueden generar descripciones físicamente distintas de cómo están relacionadas distintas regiones del universo. La propia topología del espacio-tiempo puede hacer que nociones intuitivas como interior y exterior pierdan su significado habitual. Desde esta perspectiva, lo que realmente importa no son las distancias entre puntos, sino la estructura global que determina cómo están conectados causalmente los eventos. ¿Qué puede influir en qué? ¿Qué puede enviar señales a qué? ¿Qué regiones del universo pueden, en principio, interactuar entre sí? Y aquí es donde la situación se vuelve aún más radical, porque existen formulaciones matemáticas en las que el espacio-tiempo mismo no aparece como el objeto fundamental de la teoría. En la teoría de Twistorés, por ejemplo, todos los elementos básicos de la descripción no son puntos en un espacio tridimensional evolucionando en el tiempo, sino entidades geométricas más abstractas que codifican relaciones de luz entre eventos. En este marco, los objetos primitivos no están localizados en el espacio-tiempo. Son estructuras desde las cuales el propio espacio-tiempo puede reconstruirse como una entidad derivada. La posición deja de ser fundamental. La separación deja de ser fundamental. Incluso la noción de que dos eventos estén próximos o alejados puede emerger únicamente cuando ciertas relaciones geométricas más profundas adoptan formas que admiten una interpretación espacial aproximada. Lo que llamamos distancia podría no ser más que una propiedad emergente de una red de relaciones subyacentes que no están formuladas en términos espaciales ordinarios. Desde este punto de vista, el espacio no sería el contenedor último de la realidad física, sino una manifestación secundaria que aparece solo bajo ciertas condiciones macroscópicas. Una especie de descripción efectiva, una aproximación, algo que funciona extremadamente bien a las escalas de nuestra experiencia cotidiana.
pero que deja de ser una guía fiable cuando examinamos la estructura fundamental del universo. Si este tipo de ideas, donde la geometría reemplaza a la intuición y conceptos aparentemente básicos como lejos o cerca, dejan de ser absolutos, te resultan sugerentes, suscríbete al canal, porque lo que estamos explorando aquí no es simplemente una revisión técnica de cómo medimos el universo, sino la posibilidad de que el propio espacio sea una consecuencia de algo más profundo, de que la distancia no sea un ingrediente básico de la realidad, sino una sombra proyectada por una estructura geométrica cuya naturaleza todavía estamos tratando de comprender